Cuando una niña sucia, hambrienta e invisible para el mundo se atreve a entrar en una panadería solo para pedir un pedazo de pan y acaba siendo brutalmente expulsada con gritos y empujones por el propio dueño. Pero lo que nadie esperaba era que un hombre silencioso, de traje sencillo y mirada cansada, sería testigo de todo de cerca. Él, un millonario solitario marcado por pérdidas profundas, decide intervenir. Lo que comienza como un gesto de compasión se transforma en algo mucho mayor, una conexión improbable que va a remover secretos del pasado, despertar dolores dormidos y provocar un vuelco que nadie podría prever. Prepárense para ser testigos de cómo un acto de bondad cambia dos destinos para siempre. Comenta qué crees que va a pasar si tú harías lo mismo en esta situación y no te olvides de contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. La lluvia azotaba las calles de la colonia San Miguel aquella mañana gris de julio. Maliria se abrazó a sus delgados brazos contra el cuerpo, intentando contener el temblor que la sacudía. Sus pies descalzos, cubiertos de lodo, dejaban huellas vacilantes en el suelo mojado mientras se acercaba a la panadería La Esperanza. El estómago le dolía de hambre. No comía desde hacía 2 días. Se detuvo frente a la puerta de vidrio, manchada por marcas de dedos, observando el movimiento allá adentro. El olor a pan caliente hizo que se le hiciera agua la boca. Respiró hondo, reuniendo coraje. A los 10 años ya sabía que entrar en establecimientos como aquel siempre era un riesgo, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Empujó la puerta despacio, intentando hacerse pequeña, invisible. Algunas personas en la fila la miraron de reojo, instintivamente apretando sus bolsas más cerca del cuerpo. Una señora jaló a su nieta para alejarla, como si la miseria fuera contagiosa. Maliria ya estaba acostumbrada a ese tipo de reacción. Era el precio de tener la piel curtida por las calles y los ojos hundidos de tanto tragarse el llanto. «Por favor», su voz salió como un susurro cuando finalmente llegó al mostrador. «Solo un pan». Don Jacinto, el dueño de la panadería, interrumpió su conversación con otro cliente. Su rostro redondo y rojo se contrajo en una expresión de disgusto al ver a la niña empapada ensuciando su piso recién encerado. «¿Otra vez esta pelusa aquí? Ya dije que no quiero pedigüeños en mi panadería. Solo un pan, por favor». Maliria insistió, su voz temblando. «Puedo limpiar el piso después». La bofetada vino sin aviso. La fuerza del golpe la hizo tambalearse hacia atrás, el gusto metálico de sangre invadiendo su boca. Don Jacinto rodeó el mostrador avanzando en su dirección. «¡Fuera de aquí! Regresa al hoyo de donde saliste antes de que llame a la patrulla». Los otros clientes observaban la escena en silencio incómodo. Algunos fingían no ver, otros cuchicheaban entre sí. Nadie se movió para ayudar. Nadie, excepto el hombre sentado solo en una mesa del rincón. Estaba allí desde hacía casi 1 hora, una taza de café intacta frente a él, observando la lluvia por la ventana con ojos distantes. Algo en la escena pareció despertarlo de sus pensamientos. Osiris. Venturini se levantó despacio. A los 61 años, cargaba en el rostro marcado por el tiempo el peso de memorias que prefería olvidar. Desde que perdiera a su esposa, hacía 2 años, raramente salía de casa. Pero algo en aquella niña, tal vez la forma en que intentaba contener las lágrimas o el modo digno en que permanecía de pie a pesar del golpe, lo hizo actuar. «Usted no debería pegarles a los niños». Su voz grave cortó el silencio de la panadería. No estaba alterado, pero había una autoridad natural en su tono que hizo que don Jacinto hesitara. «Usted no sabe cómo es». El panadero intentó justificarse, reconociendo en el otro las señales de alguien acostumbrado a dar órdenes. «Esta gente viene aquí todos los días, espanta a los clientes, roba cuando puede. ¿Cuánto cuesta el pan?» «¿Cómo?»
Pregunté cuánto cuesta el pan que ella pidió. Osiris sacó la cartera del bolsillo, sus movimientos deliberadamente lentos. Colocó un billete de 500 pesos sobre el mostrador. Esto debe cubrir el pan y el perjuicio que usted cree que ella causó. Don Jacinto tomó el dinero, avergonzado. Los otros clientes ahora observaban la escena con interés renovado. Osiris se volvió hacia Maliria, que permanecía parada, el labio inferior comenzando a hincharse. «Venga», dijo simplemente extendiendo la mano. Maliria vaciló. Años en las calles le habían enseñado a desconfiar de la bondad aparente de los adultos, pero había algo diferente en aquel hombre, tal vez la tristeza en sus ojos o la forma en que no intentó tocarla primero. Del lado de afuera, la lluvia continuaba cayendo. Osiris sacó un pañuelo del bolsillo, limpiando delicadamente la sangre del rostro de la niña. No hizo preguntas, no ofreció consejos. Apenas entró nuevamente en la panadería, ignorando la mirada resentida de don Jacinto, y volvió con un pan aún caliente y una botellita de jugo. Se sentaron en una banca cubierta por la marquesina de la tienda de al lado. Maliria comía despacio, como si quisiera hacer que aquel momento durara para siempre. Osiris permaneció en silencio, observando la lluvia y los peatones apresurados que pasaban protegidos por sus paraguas, ajenos a la escena que se desarrollaba allí. Cuando ella terminó, él simplemente se levantó. «Cuídese», fue todo lo que dijo antes de irse. Maliria lo observó alejarse, su figura alta desapareciendo en la cortina de lluvia. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero algo había cambiado en aquella mañana gris. Una pequeña luz se había encendido en un mundo que hacía mucho tiempo era solo sombras. Aquella noche, cuando se acurrucó para dormir en un hueco entre dos edificios, el sabor del pan aún en su boca, Maliria se permitió por primera vez en mucho tiempo soñar con algo diferente. No sabía que aquel encuentro casual en la panadería era apenas el comienzo de una historia que cambiaría para siempre su vida y la del hombre, que por un breve momento había hecho que el mundo pareciera menos hostil. La lluvia continuaba cayendo, lavando las calles de la colonia San Miguel, mientras en dos partes diferentes de la ciudad, dos almas solitarias intentaban dormirse, una en una mansión vacía de más, otra en un pedazo de cartón mojado. Ninguna de las dos imaginaba que el destino había acabado de tejer los primeros hilos de una trama que las uniría de formas que nadie podría prever. A la mañana siguiente, Osiris se encontró manejando sin rumbo por las calles de la colonia San Miguel. Había pasado la noche en claro, perseguido por pesadillas en las cuales su difunta esposa, Elena, lo llamaba a través de corredores vacíos. El luto, que ya duraba 2 años, parecía más pesado aquella mañana. Sin darse cuenta, estacionó frente a la panadería La Esperanza. Fue cuando la vio, encogida en la banqueta, usando la misma ropa del día anterior, durmiendo en un sueño inquieto. Maliria temblaba de frío, los labios amoratados, denunciando una noche pasada bajo la garúa fina que aún caía. Algo dentro de él se rompió. No era solo la miseria evidente, sino la forma en que ella se encogía, como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Recordó las palabras de Elena, repetidas tantas veces. A veces se necesita coraje para hacer lo correcto. Se acercó despacio, teniendo cuidado de no asustarla. «Maliria», llamó suavemente. Ella despertó, sobresaltada, los ojos desorbitados de miedo, rápidamente escaneando los alrededores, el reflejo automático de quien aprendió a dormir, siempre alerta. «Perdón», murmuró, ya levantándose para huir. «Ya me voy». «Espere», Osiris pidió. «Debe tener hambre». Ella se detuvo, vacilante. El hambre era más fuerte que el miedo. «Conozco un lugar aquí cerca»,
Él continuó: «Podemos desayunar». Maliria lo siguió hasta una fonda sencilla 2 cuadras adelante. El dueño, un señor mayor, no hizo preguntas cuando ellos entraron. Apenas colocó 2 platos de atole humeante en la mesa. Osiris observó mientras ella comía, notando los diversos moretones en sus brazos, las marcas moradas que parecían recientes. ¿Quién le hizo eso? Maliria bajó los ojos al plato. «Tío Jerónimo», respondió después de un largo silencio. «Me encontró anoche. Dijo que esta vez no voy a escapar, que me va a llevar de vuelta». Sus manos pequeñas comenzaron a temblar. «No puedo volver allá, no puedo». El terror en su voz hizo que el corazón de Osiris se apretara. «¿Cuánto tiempo lleva en las calles?» «Desde que mi mamá desapareció. Yo tenía 6 años». Ella jugaba con la cuchara, evitando su mirada. «Estábamos en un albergue. Un día ella salió a buscar empleo y nunca más regresó. El tío Jerónimo dijo que ella me abandonó, que nadie más me quería. Él me pegaba mucho, entonces me escapé». Osiris sintió la rabia crecer en su pecho, pero mantuvo la voz calmada. «¿Y su padre?» «Nunca lo conocí». Ella se encogió de hombros, como si esa ausencia fuera apenas un detalle más en una vida llena de vacíos. Después del desayuno, Osiris la llevó hasta un hotel sencillo en los alrededores. La recepcionista lanzó una mirada desconfiada cuando él pidió un cuarto, pero sus sospechas fueron apaciguadas cuando él explicó que era solo para que la niña se bañara. «Aquí tiene», dijo entregándole una bolsa con ropa nueva que había comprado en una tienda cercana. «Tome un baño caliente, después conversamos». Mientras esperaba, Osiris luchaba contra sus propios demonios. Sabía que se estaba involucrando demasiado, rompiendo la promesa que se había hecho a sí mismo de no acercarse a nadie después de la muerte de Helena. Pero ¿cómo ignorar a aquella niña que cargaba en los ojos el mismo tipo de dolor que él conocía también? Maliria salió del baño transformada. La ropa limpia y el cabello lavado revelaron una belleza frágil que la suciedad de las calles había escondido. Pero fueron sus ojos los que más cambiaron. Había en ellos ahora un brillo de esperanza que partió el corazón de Osiris. «Gracias», ella dijo, su voz pequeña cargada de una gratitud que iba más allá de las palabras. Fue entonces cuando oyeron los gritos que venían del pasillo. «Sé que está ahí, abran esa puerta». El rostro de Maliria perdió todo el color. «Es él», susurró, terror puro en su voz. «Es el tío Jerónimo». Los pasos se acercaban. A través de la puerta podían oír la voz alterada del hombre discutiendo con la recepcionista. Maliria comenzó a temblar violentamente, sus ojos buscando frenéticamente una ruta de fuga. «Por favor», imploró, lágrimas escurriendo por su rostro, «no deje que me lleve, por favor». Osiris actuó por instinto. Tomó a Maliria en brazos y corrió al baño, justo cuando la puerta del cuarto era violentamente abierta. A través de la pequeña ventana del baño, consiguieron escapar a un área de servicio. El corazón de Osiris latía desbocado, no por la fuga en sí, sino por la forma en que Maliria se aferraba a él, como si su vida dependiera de eso. Consiguieron llegar hasta el coche sin ser vistos. Osiris condujo sin destino por horas, intentando asegurarse de que no estaban siendo seguidos. Maliria permaneció en silencio en el asiento del pasajero, aún temblando. Ya era noche cuando él finalmente paró el coche en una calle tranquila. «No puedes seguir en las calles», dijo, su voz grave cargada de preocupación. «No es seguro. No puedo volver al albergue», ella respondió, pánico en su voz. «Me va a encontrar allí». Osiris miró a la niña asustada a su lado y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Tengo una casa demasiado grande para una sola persona», dijo simplemente.
Si quiere. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La mirada que Maliria le lanzó lo decía todo. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella decisión, tomada en un momento de compasión, desencadenaría una serie de eventos que probaría los límites del amor, del coraje y de la capacidad humana de superar el pasado. Mientras conducía a casa aquella noche, Osiris no podía imaginar que sus propios secretos, cuidadosamente guardados por años, pronto saldrían a la luz de maneras que él jamás podría prever. La luna llena iluminaba las calles silenciosas de la colonia San Miguel, lanzando sombras largas sobre el asfalto mojado. En el asiento del pasajero, Maliria finalmente se había dormido. Su respiración suave, el único sonido en el interior del coche. Por primera vez en mucho tiempo, su sueño no era perturbado por pesadillas. Pero la paz de aquel momento era frágil, como la propia vida había enseñado tantas veces a ambos. A veces los mayores peligros no vienen de las calles, sino de las sombras que habitan el pasado de cada uno. La mansión de los Venturini se erguía imponente en la colonia más exclusiva de la Ciudad de México, sus ventanas oscuras reflejando la luz de la mañana como ojos vacíos. Para Maliria, acostumbrada a las calles, el lugar parecía espantosamente grande. Siguió a Osiris por los corredores silenciosos, sus pasos haciendo eco en el piso de mármol. ¡Altemar! Osiris llamó, su voz reverberando por la casa vacía. El chofer apareció rápidamente, su rostro arrugado contrayéndose en una expresión de desagrado al ver a Maliria. «Señor», comenzó vacilante, «¿está seguro de que prepare el cuarto de huéspedes?» Osiris lo interrumpió. «Y pídale a María que prepare un desayuno completo». Maliria percibió las miradas intercambiadas entre los empleados mientras la conducían escaleras arriba. Susurros la seguían. Por los corredores, ¿dónde encontró a esta niña? No estará pensando en ¿qué dirá la gente? El cuarto designado a ella era más grande que cualquier lugar donde ya había dormido. Una cama king size dominaba el espacio, sus colchas impecablemente arregladas. Maliria se quedó parada en la puerta sin atreverse a entrar. «Puede entrar», Osiris dijo gentilmente, «es suyo ahora». Ella dio un paso vacilante, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra suave. Todo parecía irreal demasiado. Las cortinas, de seda, los muebles antiguos, el espejo veneciano que reflejaba su figura desplazada. María, la ama de llaves, apareció con una bandeja de desayuno. Sus ojos críticos examinaron a Maliria de arriba abajo. «Voy a preparar un baño», anunció, su tono dejando claro que consideraba eso una necesidad urgente. En el baño de la suite, Maliria enfrentó su primer desafío, la bañera. Nunca había visto tantas llaves juntas. María tuvo que explicar pacientemente cómo regular la temperatura del agua, cómo usar el jabón líquido, cómo no desperdiciar champú. «No sé usar esto», Maliria admitió avergonzada cuando María le entregó un cepillo de dientes nuevo. El día transcurrió como un sueño nebuloso. Ropa nueva fue provista, toda ligeramente grande demasiado, comprada a las prisas por María, que solo podía estimar su talla. Cada comida era un nuevo descubrimiento. Tenedores y cuchillos parecían armas extrañas en sus manos pequeñas. Servilletas de tela eran territorio desconocido. A la noche, sola en el cuarto inmenso, el miedo volvió. Las sombras en las paredes parecían moverse y cada ruido de la casa antigua la hacía sobresaltar. Cuando un trueno sacudió las ventanas, Maliria no aguantó. Corrió al corredor, su corazón latiendo descontrolado. Encontró a Osiris en su despacho, rodeado por papeles y una taza de café frío. Él levantó los ojos cuando ella apareció en la puerta temblando. «No puedo dormir»,
confesó su voz pequeña. El cuarto es muy grande. Osiris entendió inmediatamente. Se levantó, tomó una cobija del armario y condujo a Maliria hasta la biblioteca. Allí, entre estanterías altas llenas de libros, había un sofá antiguo cerca de la chimenea. ¿Mejor? Ella asintió, encogiéndose bajo la cobija. El espacio menor, acogedor, recordaba vagamente los rincones protegidos donde solía dormir, en las calles. Osiris se sentó en un sillón próximo y comenzó a leer en voz baja. Una historia sobre una niña que descubrió un jardín secreto. Fue así como comenzaron sus noches en la biblioteca. Maliria poco a poco aprendió a dormir en una cama de verdad, pero las historias continuaron. Era su momento especial con Osiris, cuando las máscaras sociales caían y ellos podían simplemente ser. Pero la adaptación no era fácil. Durante el día, Maliria luchaba contra años de hábitos formados en las calles. Guardaba comida en los bolsillos, se asustaba con puertas cerrándose, tenía crisis de pánico en espacios muy grandes o muy cerrados. Una mañana, María la encontró durmiendo en el suelo al lado de la cama. ¿Por qué no duermes en la cama, niña? Es demasiado suave, Maliria respondió avergonzada. Parece que me voy a hundir y nunca más conseguiré salir. Las pesadillas eran frecuentes. Despertaba gritando, sudando frío, llamando por una madre que había desaparecido años atrás. Osiris siempre aparecía, silencioso y constante como una roca en medio de la tormenta. Pero no todo eran sombras. Había también momentos de descubrimiento y alegría. El primer chapuzón en el jardín sin miedo de enfermarse. La primera vez que consiguió leer una palabra sola. El día en que finalmente aprendió a usar todos los cubiertos correctamente. Fue en una de esas mañanas de pequeñas victorias que la primera crisis seria ocurrió. Altemar entró en el despacho de Osiris, su rostro grave. «Señor, necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta. «Es sobre la niña». Osiris levantó los ojos de los documentos que analizaba. «¿Algún problema?» «La gente está comentando». Altemar comenzó, eligiendo las palabras. «Un hombre de su posición, solo, con una niña de la calle, no parece apropiado». «¿Qué exactamente está insinuando, Altemar?» «Nada, señor, pero otros pueden insinuar. El señor necesita pensar en su reputación, en sus empresas, en lo que sus socios van a decir». Osiris sintió la sangre hervir, pero mantuvo la voz controlada. «¿Mi reputación? ¿Y qué sugiere que haga? ¿Que la tire de vuelta a las calles?» «Existen instituciones apropiadas para casos así, como el albergue de donde ella huyó, donde fue golpeada y traumatizada». La discusión fue interrumpida por un ruido en la puerta. Maliria estaba allí, sus ojos desorbitados de miedo. Había escuchado todo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, ella corrió. Osiris la encontró en el jardín, encogida detrás de un árbol, llorando silenciosamente. «Perdón», sollozó cuando él se aproximó. «Sé que soy un problema, sé que no merezco estar aquí». Osiris se sentó a su lado en el césped húmedo, ignorando el traje caro. «Mírame», pidió suavemente. Cuando ella levantó los ojos, continuó. «No eres un problema, eres una bendición. Desde que Helena partió, esta casa era apenas paredes vacías y silencio. Tú trajiste vida de vuelta». Pero Altemar dijo, «Altemar está equivocado, y si alguien más tiene algo que decir sobre que estés aquí, que venga a hablar directamente conmigo». Aquella noche, Osiris no consiguió dormir. Las palabras de Altemar lo perseguían no porque temiese los comentarios maldosos, sino porque sabía que eran solo el comienzo. El mundo no era gentil con historias como la de ellos. Un hombre rico y una niña de la calle intentando construir algo parecido a una familia.
Y había también los secretos, los de él enterrados en carpetas antiguas en el despacho de Helena, y los de Maliria, que aún despertaba gritando nombres que se rehusaba a explicar. ¿Cuánto tiempo hasta que el pasado los alcanzase? En 1900, el cuarto de al lado, Maliria también estaba despierta, agarrada a la almohada como si fuese un escudo. Por primera vez en años tenía algo a perder, y eso la aterrorizaba más que todas las noches que pasara en las calles. La luna llena iluminaba el jardín allá afuera, proyectando sombras inquietas a través de las ventanas. En la biblioteca el libro sobre el jardín secreto permanecía abierto en el sillón, sus páginas susurrando historias de transformación y renacimiento. Pero algunas transformaciones exigen más que apenas tiempo y buena voluntad. Exigen coraje para enfrentar verdades hace mucho enterradas. Y las verdades que Osiris y Maliria tendrían que enfrentar eran más profundas y dolorosas que cualquiera de los dos podría imaginar. El otoño llegó a la Ciudad de México trayendo vientos fríos y hojas secas que danzaban por los jardines de la mansión. 3 meses habían pasado desde que Maliria llegara, y poco a poco una rutina se había establecido. Osiris había matriculado a la niña en una escuela particular cercana, después de largas discusiones con la directiva para aceptar a una alumna fuera del periodo normal de inscripciones. Aquella mañana, sin embargo, algo estaba diferente. Maliria no bajó a desayunar. María la encontró aún en la cama, pálida y con fiebre alta. «Estoy bien», insistía la niña, intentando levantarse. «Puedo ir a la escuela». Pero sus piernas flaquearon, así que intentó quedarse de pie. El médico fue llamado a las prisas, un señor mayor que atendía a la familia Venturini hacía décadas. Su diagnóstico fue preocupante. «Su corazón no está bien», explicó a Osiris tras el examen. «Necesitamos hacer exámenes más detallados, con urgencia. En el hospital, los corredores blancos y asépticos despertaron memorias malas en Maliria. Ella se rehusaba a soltar la mano de Osiris, temblando cada vez que una enfermera se aproximaba. «No me gusta el hospital», susurró. «Fue en un hospital que mi mamá desapareció». Era la primera vez que mencionaba detalles sobre la desaparición de la madre. Osiris apretó su mano gentilmente, animándola a continuar. Ella estaba enferma. Maliria continuó, su voz baja. En el albergue, tosía mucho, tenía fiebre. El tío Jerónimo no quería llevarla al médico. Decía que era exageración. Cuando empeoró mucho, la trajeron para acá. Sus ojos recorrieron el corredor, como si buscase fantasmas. Ella prometió que volvía pronto. Dijo que yo tenía que ser fuerte, que todo iba a estar bien, pero nunca más la vi. El médico interrumpió la conversación, llamándolos para más exámenes. Las horas se arrastraron entre electrocardiogramas, ecocardiogramas y exámenes de sangre. Maliria enfrentó todo con un coraje silencioso que partió el corazón de Osiris. Finalmente, ya al final de la tarde, el diagnóstico, una cardiopatía congénita grave que debería haber sido tratada años antes. El médico explicó en términos técnicos: válvula defectuosa, cirugía necesaria, riesgos elevados. «¿Cuánto va a costar?», Osiris preguntó, ya sacando el talonario de cheques. El médico vaciló. «No es solo cuestión de dinero, señor Venturini. Necesitamos la autorización de los responsables legales para cualquier procedimiento». «Yo soy el responsable de ella. ¿El señor tiene la guarda legal?». El silencio que siguió fue pesado. Osiris percibió por primera vez lo mucho que su situación con Maliria era frágil. Legalmente no era nada de ella. No tenía ningún documento, ninguna autorización formal. «Vamos a resolver esto», prometió, más para sí mismo que para el médico. Pero resolver no sería tan sencillo.
A la mañana siguiente, mientras Maliria descansaba en casa bajo los cuidados de María, Osiris inició una peregrinación por despachos de abogados y juzgados. «Es complicado», explicó un abogado, ajustando las gafas. «El señor no tiene ningún vínculo legal con la niña. Ni siquiera sabemos si ella tiene acta de nacimiento. Y está el tío. Aquel hombre la maltrataba. Tiene pruebas, registros, denuncias. Cada puerta que tocaba parecía más cerrada que la anterior. Las preguntas se repetían, siempre las mismas. ¿Por qué un empresario soltero quería la guarda de una niña de la calle? ¿Dónde estaba la familia de ella? ¿Qué garantías podría ofrecer? Fue en una de esas tardes frustradas que Osiris, volviendo a casa más temprano, decidió organizar el despacho de Helena. Era algo que venía aplazando desde la muerte de la esposa. Cada objeto allí aún cargaba memorias dolorosas demasiado. Entre papeles antiguos y fotografías empolvadas, encontró una carpeta que llamó su atención. Dentro, recortes de periódico amarillentos y anotaciones en la letra esmerada de Helena. María Aparecida dos Santos, 32 años, desaparecida del Hospital Santa Cruz el 12 de junio de 2019. Dejó una hija de 6 años en el albergue Sovicente. Osiris sintió la sangre helar. La fecha, el nombre del hospital, todo coincidía con la historia de Maliria. Continuó leyendo, sus manos temblando. Investigación archivada por falta de pruebas. Sospechas de negligencia médica encubierta. Jerónimo dos Santos, hermano de la víctima, asumió la guarda de la sobrina. Pero lo que más lo chocó fueron las anotaciones personales de Helena. «Necesito encontrarla. Es mi sobrina, la hija que Clara tuvo antes de morir. Jerónimo está mintiendo sobre todo». Las palabras se desdibujaban delante de sus ojos. Clara, la hermana menor de Helena, muerta en un accidente de coche años antes. Helena nunca había superado completamente esa pérdida. En los últimos años de vida se había dedicado a investigar casos de desaparición, especialmente de mujeres en hospitales. «Dios mío», Osiris murmuró, dejándose caer en la silla. «Maliria es sobrina de Helena». El peso de ese descubrimiento lo aplastaba. Por eso había sentido aquella conexión inexplicable con la niña. ¿Era el destino, intentando corregir una tragedia antigua? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito que venía del piso de arriba. Corrió, encontrando a Maliria en medio de una crisis de pánico. María intentaba calmarla, sin éxito. «Él estaba aquí», la niña sollozaba, apuntando hacia la ventana. «El tío Jerónimo me vio». Osiris la abrazó, sintiendo su corazón latir descontrolado. «Nadie te va a llevar», prometió. «Nunca más». Pero sabía que la promesa sería difícil de cumplir. Ahora que conocía parte de la verdad, entendía que estaban lidiando con algo mucho mayor que imaginaba. Jerónimo no era solo un tío violento, era alguien que podría tener información sobre la desaparición de María Aparecida. Aquella noche, después de que Maliria finalmente se durmiera, Osiris volvió al despacho. Releyó cada anotación de Helena, cada recorte de periódico. Un patrón comenzaba a emerger. Otras mujeres habían desaparecido de aquel mismo hospital, todas en circunstancias sospechosas. ¿Qué había descubierto Helena? ¿Y por qué Jerónimo estaba tan determinado a recuperar la guarda de Maliria? La respuesta, sospechaba, estaba en algún lugar en aquellas páginas amarillentas. Pero ¿cuánto tiempo tenían? El corazón de Maliria empeoraba a cada día, y sin autorización legal no podían hacer la cirugía. Miró por la ventana, observando las sombras en el jardín. En algún lugar allá afuera, Jerónimo los observaba, planeando su próximo movimiento. Y Osiris sabía que necesitaba actuar rápido, antes de que el pasado que tanto intentaba proteger
a Maliria viniese a cobrar su precio en sangre. El reloj de la pared marcaba medianoche cuando él finalmente guardó los documentos en un cajón cerrado con llave. Subió para checar a Maliria una vez más, encontrándola durmiendo inquieta, murmurando palabras inconexas. «Perdóname, Helena», susurró al cuarto silencioso. «Debí haberlo notado antes, debí haber buscado más». Pero arrepentimientos no cambiarían el pasado. Lo que importaba ahora era el futuro. Y para garantizar que Maliria tuviera uno, necesitaría sumergirse profundo en los secretos que su propia esposa había dejado atrás. El viento sacudía los árboles del jardín, creando sombras inquietas en las paredes. En su sueño agitado, Maliria llamaba por una madre que nunca más vería. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre planeaba su venganza, determinado a no dejar que antiguas verdades saliesen a la luz. La condición de Maliria empeoraba a cada día. Su piel, antes apenas pálida, ahora tenía un tono casi azulado, y el menor esfuerzo la dejaba sin aliento. Osiris observaba impotente mientras ella luchaba para subir las escaleras de la mansión, parando a cada pocos escalones para recuperar el resuello. «No necesita cargarme», insistía, terca como siempre. «Yo puedo». Pero aquella mañana, ella no pudo. En medio de la escalera, sus piernas flaquearon y ella se desmayó. Osiris la tomó antes de que cayese, su corazón disparando al sentir cómo ella estaba leve, frágil como un pajarito herido. «¡Llama a una ambulancia!», gritó a María, que ya corría hacia el teléfono. En el hospital, los médicos fueron directos. Sin la cirugía, Maliria no sobreviviría mucho más tiempo. Su válvula cardíaca estaba casi completamente comprometida. «Necesitamos operar inmediatamente», el cardiólogo insistió, «pero sin autorización legal». «Al diablo con la autorización», Osiris explotó, asustando a las enfermeras próximas. «Ella está muriendo. Justamente por eso necesitamos hacer todo dentro de la ley», el médico respondió, manteniendo la calma. «Si algo sale mal durante la cirugía, el señor no tiene respaldo legal para tomar decisiones». Fue entonces cuando una asistente social apareció. Corina, 38 años, ojos cansados de quien ya vio demasiado en esta profesión. Ella había sido llamada por el hospital al percibir la situación irregular de Maliria. «Necesito hablar con la niña», anunció, a solas. Osiris esperó en el corredor, andando de un lado para otro, imaginando 1000 escenarios diferentes. ¿Y si Corina decidiese llevarse a Maliria? ¿Y si la enviasen de vuelta para Jerónimo? Después de casi una hora, la asistente social lo llamó para su sala improvisada en el hospital. «Señor Venturini», comenzó, su tono profesional, pero no hostil. «La situación es compleja. Maliria me contó sobre cómo el señor la encontró, cómo ha cuidado de ella, pero también me habló sobre el tío». Ella consultó algunas anotaciones. Jerónimo dos Santos registró una denuncia hace 3 meses alegando que el señor secuestró a su sobrina. «¡Eso es absurdo!», Osiris protestó. «Él la maltrataba. Ella huyó de él». «Tengo aquí los registros del albergue San Vicente», Corina continuó. «Maliria estaba bajo los cuidados del tío tras la desaparición de la madre. Legalmente, él aún es el guardián de ella». Osiris sintió la sangre helar. «Necesito mostrarle una cosa», dijo, sacando de la carpeta los documentos que encontrara en el despacho de Helena. Corina leyó atentamente las anotaciones, su rostro cambiando sutilmente a medida que absorbía las informaciones. «Esto cambia todo», murmuró. «Si conseguimos probar que Jerónimo tenía conocimiento de lo que pasó con la madre de ella», fue interrumpida por una conmoción en el corredor. Maliria había tenido otra crisis. Cuando llegaron al cuarto, la encontraron luchando para respirar, sus labios morados por el esfuerzo.
autorizo la cirugía. Corina decidió rápidamente. Como representante del Estado, puedo asumir temporalmente la responsabilidad en casos de riesgo de vida. Las próximas horas fueron un borrón de médicos corriendo, papeles siendo firmados, equipos siendo preparados. Antes de ser llevada para la cirugía, Maliria sujetó la mano de Osiris con una fuerza sorprendente. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Yo también», él respondió, besando su frente. «Pero voy a estar aquí cuando despiertes. Lo prometo». Lo que ninguno de los dos sabía era que, en aquel exacto momento, Jerónimo llegaba al hospital. Había sido informado por un funcionario corrupto sobre la internación de la sobrina. Osiris estaba en la capilla del hospital, algo que no hacía años, cuando María lo encontró, pálida y sin aliento. «Él está aquí», dijo simplemente. «Jerónimo está exigiendo ver a la niña». En el pasillo de la UTI encontraron a Corina enfrentando a Jerónimo, un hombre alto, de hombros anchos y ojos inyectados que denotaban uso de alcohol. «Ella es mi sobrina», vociferaba. «Tengo derechos». «El señor perdió esos derechos cuando la abandonó». Corina respondió firmemente. «Tenemos testigos de los maltratos. Aquella mocosa miente, siempre mintió». ¿Cómo mintió sobre la desaparición de la madre de ella? Osiris intervino, su voz cortante como hielo. Jerónimo palideció visiblemente. ¿De qué está hablando? María Aparecida dos Santos, su hermana, internada en el Hospital Santa Cruz en junio de 2019. Desapareció misteriosamente, así como otras mujeres antes de ella. No sabe de qué está hablando. Jerónimo gruñó, pero había miedo en sus ojos. Mi esposa sabía. Osiris continuó. Elena estaba investigando las desapariciones. Descubrió algo, ¿no fue así? Por eso mantenía a Maliria bajo su control, para que ella no hablase sobre lo que vio aquella noche. El pasillo quedó en silencio mortal. Hasta Corina parecía contener la respiración. Su esposa metiche. Jerónimo escupió las palabras. Siempre husmeando, haciendo preguntas. ¿Sabe qué le pasa a la gente que hace preguntas de más? La amenaza velada hizo que la sangre de Osiris se helase. Elena había muerto en un accidente de coche 2 años atrás. Un accidente que nunca fue completamente esclarecido. «¿Qué hiciste?», susurró, la comprensión lo golpeando como un puñetazo. Jerónimo sonrió, una sonrisa sin alegría que no alcanzaba sus ojos. «Pruébelo». En ese momento, una enfermera corrió hasta ellos. «La paciente está teniendo un paro cardíaco». El mundo pareció desacelerarse. Osiris vio, como en cámara lenta, los médicos corriendo para la sala de cirugía. Oyó el sonido distante del desfibrilador, los gritos de «apártense» y «cargando». Jerónimo aprovechó la confusión para intentar huir, pero 2 guardias de seguridad del hospital, alertados por Corina, lo detuvieron. «No dejen que se vaya», Corina ordenó. «La policía está en camino». Pero Osiris mal registraba lo que sucedía a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en las puertas cerradas de la sala de cirugía, donde médicos luchaban para traer a Maliria de vuelta a la vida. «Por favor», murmuró, sin saber exactamente para quién. «Dios, Elena, el universo. Por favor, no se la lleven también». El reloj en la pared marcaba cada segundo con una crueldad particular. En las últimas 24 horas, todo el pasado había sido revuelto, revelando verdades más sombrías que cualquiera podría imaginar. Pero nada de eso importaría si Maliria no sobreviviese. En el pasillo, Corina hablaba al teléfono, su voz baja pero urgente. «Sí, tenemos evidencias de involucramiento en la desaparición de María Aparecida». «No, él está detenido». «Sí, la niña está en cirugía».
María rezaba su rosario. En un rincón, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro arrugado. Y Osiris permanecía de pie, inmóvil, sus ojos nunca dejando las puertas de la sala de cirugía. Del lado de afuera del hospital, la noche caía sobre la colonia San Miguel. En algún lugar, los secretos que Elena había descubierto aún aguardaban para ser revelados completamente. Pero en aquel momento, en aquel pasillo aséptico iluminado por luces fluorescentes, todo el universo se resumía a los latidos de un pequeño corazón luchando para continuar pulsando. El sonido continuo del monitor cardíaco era la única cosa que quebraba el silencio del cuarto de la UTI. Maliria había sobrevivido a la cirugía, por muy poco, según los médicos. Su pequeño cuerpo luchaba bravamente, conectado a tubos y aparatos que parecían grandes demasiado para ella. Osiris no salía de su lado. Dormía en el incómodo sillón del hospital. Comía apenas cuando María insistía, trayendo lonches de casa. Las ojeras profundas y la barba sin hacer denunciaban noches sin dormir derecho. Fue en una de esas madrugadas, mientras observaba el rostro pálido de Maliria, que una enfermera mayor entró en el cuarto. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de culpa y determinación. «Mi nombre es doña Amalia», dijo en voz baja. Trabajaba en el Hospital Santa Cruz en 2019. Osiris sintió su corazón acelerarse. «¿Usted conoció a María Aparecida?» «Conocí», respondió mirando nerviosamente hacia la puerta. «Y sé lo que pasó con ella, con todas ellas». En las próximas 2 horas, Amalia reveló una historia que hizo que la sangre de Osiris se helase. El Hospital Santa Cruz, hoy cerrado, era palco de un esquema terrible. Mujeres vulnerables, siempre pobres, siempre solas, eran internadas con síntomas misteriosos. Algunas desaparecían durante la noche, otras morían de complicaciones súbitas. María Aparecida descubrió, Amalia continuó, lágrimas en los ojos. Ella era diferente, hacía preguntas, observaba. Una noche la agarraron husmeando en historiales médicos. Y Jerónimo, él trabajaba en el mantenimiento del hospital, era quien ayudaba a hacer que las mujeres desapareciesen. A su propia hermana, Osiris susurró, horrorizado. María Aparecida tenía pruebas, amenazó con denunciar todo. A la mañana siguiente estaba muerta. Paro cardíaco, dijeron. Pero yo vi cuando se la llevaron. ¿Por qué me está contando esto ahora? Amalia miró a Maliria inconsciente en la cama. Porque ella me recuerda a su madre, la misma mirada, y porque no aguanto más cargar este secreto. En ese momento, Corina entró en el cuarto. Había escuchado parte de la conversación. «Doña Amalia», dijo suavemente, «necesitamos su testimonio oficial». La enfermera asintió, resignada. «Voy a contar todo, por los años que me callé, por las vidas que no pude salvar». Las revelaciones de Amalia desencadenaron una serie de eventos. En los días que se siguieron, mientras Maliria continuaba su lenta recuperación, la policía descubrió documentos, cuerpos, evidencias que habían sido enterradas por años. Jerónimo, confrontado con las pruebas, quebró. Confesó todo, inclusive su participación en la muerte de Elena. Ella estaba demasiado cerca de la verdad, admitió en el interrogatorio. Descubrió sobre María, sobre el esquema en el hospital. Tuve que dar un remedio. El accidente de Elena había sido meticulosamente planeado. Los frenos del coche, adulterados. La curva peligrosa, elegida a dedo. Todo para parecer una fatalidad. Cuando Maliria finalmente despertó, una semana después de la cirugía, encontró un mundo transformado. Corina estaba allí, junto con Osiris, para explicar gentilmente lo que había sucedido. Su madre era una heroína, dijo suavemente.
Ella intentó salvar a otras mujeres, descubrió cosas que personas malas querían esconder. Maliria oyó todo en silencio, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro aún pálido. ¿Ella no me abandonó entonces?, preguntó finalmente, su voz ronca. No, querida, Osiris respondió sujetando su mano. Ella luchó hasta el final para protegerte. La recuperación fue lenta. El corazón de Maliria, aunque arreglado, necesitaría de cuidados para siempre. Pero había una fuerza nueva en ella, la fuerza de quien finalmente conocía su verdadera historia. En las semanas que se siguieron, más revelaciones vinieron a la luz. Entre las pertenencias de Helena encontraron un diario detallando su investigación. Ella había descubierto que Maliria era su sobrina mucho antes de morir, pero Jerónimo la impedía de acercarse con amenazas. Ella dejó todo preparado, Corina explicó, mostrando documentos. Solicitudes de guarda, pruebas contra Jerónimo, todo. Solo no tuvo tiempo de concluir. El proceso de adopción, ahora respaldado por toda la historia revelada, corrió con sorprendente rapidez. En una mañana soleada de primavera, Osiris y Maliria comparecieron al juzgado para la audiencia final. La jueza, una señora de cabellos grises y ojos gentiles, sonrió al leer la sentencia. Este tribunal reconoce el vínculo afectivo ya establecido y, considerando todos los hechos presentados, concede la adopción plena de Maliria dos Santos, que pasará a llamarse Maliria dos Santos Venturini. En el camino de vuelta a casa, pararon en la antigua panadería La Esperanza. Don Jacinto no estaba más allí. El establecimiento había cambiado de dueño. En el lugar de él, una joven señora los recibió con sonrisas y panes calentitos. «¿Sabe?», Maliria dijo, mordiendo un pedazo de pan. «A veces pienso que mi mamá y tía Helena planearon todo allá desde arriba. Me llevaron hasta usted». Osiris sintió lágrimas en los ojos. Tal vez lo hayan hecho. La mansión de los Venturini también había cambiado. Las cortinas pesadas fueron sustituidas por otras más ligeras, dejando que la luz entrase. El antiguo despacho de Helena se convirtió en una biblioteca acogedora, donde Maliria pasaba horas leyendo y dibujando. María, que al inicio tenía sus reservas, ahora mimaba a Maliria como si fuese su propia nieta. Hasta Altemar, el chofer desconfiado, se había rendido a la sonrisa de la niña. Una tarde, mientras arreglaban el cuarto de Helena, algo que Osiris finalmente tuvo coraje de hacer, encontraron una carta dirigida a Maliria, escrita años antes. «Mi querida sobrina», decía, «si estás leyendo esto, significa que finalmente la verdad salió a la luz. Quiero que sepas que tu madre fue la persona más valiente que conocí y que donde quiera que yo esté, cuando encuentres esta carta, nunca dejé de intentar protegerte». Maliria lloró abrazada a Osiris, pero eran lágrimas diferentes ahora, no más de dolor, sino de comprensión, de cura. En los años que se siguieron, la historia de María Aparecida y de las otras mujeres del Hospital Santa Cruz no fue olvidada. Maliria, cuando creció, creó una fundación en nombre de la madre y de la tía, dedicada a proteger mujeres en situación de vulnerabilidad. El corazón que tanto la hizo sufrir se convirtió en su fuerza. Se graduó en medicina, especializándose en cardiología pediátrica. En el pecho, además de la cicatriz de la cirugía que salvó su vida, cargaba el medallón que había pertenecido a Helena. Un recordatorio constante de que familia va mucho más allá de los lazos de sangre. Osiris, observando a la hija convertirse en una mujer fuerte y compasiva, finalmente entendió que aquella mañana lluviosa en la panadería no había sido un azar. Era el destino, o tal vez dos ángeles de la guarda muy especiales, cosiendo los retazos de vidas destrozadas en algo nuevo y bonito.
En la biblioteca de la mansión, el viejo libro sobre el jardín secreto aún ocupaba un lugar especial. Sus páginas, marcadas por el tiempo y uso, contaban no solo la historia impresa en sus hojas, sino también la historia de una niña que, como la protagonista del libro, encontró cura y amor donde menos esperaba. Y en las noches de lluvia, cuando el viento soplaba entre los árboles del jardín, Maliria a veces pensaba oír voces familiares en el susurro de las hojas. Su madre y su tía, velando su sueño, orgullosas de la mujer en que ella se convirtió. «Sabe, papá», dijo cierta vez a Osiris, usando la palabra que ahora venía naturalmente a sus labios. «Creo que a veces las personas más rotas son las que mejor saben cómo arreglar a otras». Osiris, mirando a la hija que el destino le había dado, no podría concordar más. Juntos habían transformado dolor en propósito, miedo en coraje, soledad en familia. Y así, en la Ciudad de México, la historia de la niña de la panadería y del hombre que tuvo coraje de parar y mirar más allá de las apariencias continuó siendo contada. Una historia que recordaba a todos que, incluso en las noches más oscuras, el amor tiene el poder de iluminar el camino de vuelta a casa.